Nace el día y mi pueblo se levanta. Se van vistiendo sus calles. Se prepara la jornada. Estamos en Los Rosales. Lo que fue una barriada se ha transformado y sabe que no ha de envidiarle nada a otros núcleos con linaje y siglos a su espalda. Estamos en Los Rosales, en la vega del río Guadalquivir, entre Córdoba y Sevilla, núcleo de población surgido a raíz de una estación de tren en límites municipales de Tocina, Villanueva del Río, Cantillana y Carmona. La rutina diaria nos deja poco tiempo a pensar en cuestiones como ¿por qué hemos venido a parar a este punto del mundo? Detrás de esta pregunta hay muchas familias humildes que un día tuvieron que dejar su pueblo de origen para forjarse un futuro. Gracias a ella, hoy existe Los Rosales. Tiene una chimenea muy larga, donde trabajaban los abuelos y para ganar dinero. pues que era muy antigua, que trabajaban aquí muchas personas. Había una piscina por allí cerca. Que la han abandonado, que ahí hay flores y está al lado del parque, con la pared rota. Ahora está todo destrozado, no hay para nada, tiran ahí toda la basura. Pues había como una chimenea y ahí donde hacían el azúcar y después, gracias a la remolacha, pues tenía una chimenea, bueno, tenía dos, una era para el azúcar y la otra era para que había al lado de la fábrica de alcohol. Y ahí apretaba una cosa y así se convertía en azúcar. Una actividad que movía muchísima gente, porque aquí venía muchos de Granada que no tenían incluso ni dónde dormir y en tiendas de campaña dormían en una parte que hoy está todo edificado, que era un olivar, que era de la familia Márquez de Tocina, y eso se llenaba de gente y aquí había un montón de gente. Y la actividad, otra actividad que era la carrera a la remolacha. Entonces, vehículos así mecánicos prácticamente ninguno, mulos y carros y caballos, y en fin, todo el movimiento era una fila desde la misma puerta hasta el paso nivel que hay allí para entrar de Los Rosales por aquel lado, podía llegar las colas algunas veces. Es que esto era como un universo en pequeñito. Es decir, ahora si tú necesitas un trabajo de carpintería, pues se subcontrata y en paz. Pero aquí había un taller de carpintería, bueno, había un taller mecánico, había un equipo de electricistas, de conductores, de maquinistas. Había de todo, era prácticamente un autosuficiente. Bueno, en un principio la remolacha entra por la puerta y va hacia la fácula. En la fácula pasa un rubro que le cala con un aparato para sacar la muestra de remolacha. Y la muestra de remolacha entra aquí en el laboratorio, aquí le hacen los análisis y tal para ver el pago de los labradores. El laboratorio Pagos por Riqueza se encargaba de analizar las muestras que tomaban de los
de los camiones que venían a entregar remolacha a la azucarera, determinaban el contenido del azúcar de la remolacha que traían, y en función de lo rica, de la riqueza que tuviera en azúcar, de la pureza, pues se pagaría un precio u otro. Entonces pasa aquí a la descarga mecánica, en los camiones que vuelcan lateralmente, vuelcan a un silo, lo meten a un silo ya, lo meten aquí al silo este, que antes era todo con un pico y tal, y ahora va con unas metralletas de agua y van poniendo la remolacha, pasa por aquí. La descarga por agua se utilizaba para los trenes, para los vagones. Abrían las puertas de los vagones y con una manguera de alta presión, bueno, un cañón de agua, estilo como lo que se ven de los bomberos, con mucha presión le echaban la remolacha abajo. Y entonces cuando venía un camión que no tenía basculante, porque antiguamente todos los camiones no tenían basculante, y lo tenían que, o estaba muy ocupada la descarga hidráulica, pues la llevaban a la descarga de agua. La descarga hidráulica fue de las últimas que se hizo, ¿no? Y fue por la que murió la azucarera, la descarga y la toma automática de muestras. Y antiguamente pues tomaban las muestras a mano y la descarga pues era como en borquete y con palas y en fin, en modo tradicional, porque es lo que había. Ese caminito que va hasta aquella cancela que hay al fondo, aquí había unas vías de tren, y bueno, de hecho accedían los trenes desde el exterior, venían por aquí, que está todo marcado, y llegaban hasta allí donde más o menos está aquella vía muerta. Y de ahí también había otras vías para conectar con otras partes de la fábrica. Sale por esta canal y viene aquí a un destetrador que le quita la piedra que lleve, todas esas cosas. Entonces ya va a la caseta de bomba, hay unas bombas que llevan 500 de boca, y meten la remolacha, la meten al lavadero. En el lavadero ya se hace el proceso de lavado de la remolacha y ya pasa por un elevador a la fábrica, que pasa a unos molinos que sacan las cosetas, con mediación de unas cuchillas circulares que llevan, las cosetas que van a la difusión. Entraba por unos molinos que había arriba mía, enfrente, pero arriba. Entonces ahí ya entraba la remolacha pelada y entraba a difusión, que eso eran unos cocederos. Ahí había una temperatura, porque ahí se trabajaba en pleno verano, y ahí para que hiciera 70 o 80 grados donde estábamos nosotros, las sienes se ponía a base de mucha agua, era cocerla para sacar todo, la pulpa iba por un lado, se sacaba el jugo y ese jugo iba para evaporación, y de evaporación iba a las tachas, y ya las tachas era la que hacía todo el problema para el azúcar hasta que ya salía el azúcar. En la difusión, vaya que hay una difusión que es continua, que va pasando y va agotando la pulpa, la coseta, hasta que ya pasa como jugo a la fábrica, y ya la fábrica la hace un proceso de filtrado, de carbonatado, hasta que pasa a ser jarabe. Cuando pasa a ser jarabe, pasa a las tachas, y ya en las tachas es donde le hacen el grano de azúcar. Era la pulpa, ¿no? Lo que el residuo, digamos, ¿no? Era del agricultor. Entonces esa pulpa le daban al agricultor dos opciones, o llevársela o venderla a ellos. Entonces normalmente casi todos los agricultores elegían la que la vendiera la azucarera y le diera una parte de dinero a ellos, ¿no? La máquina de vacío estaba a la entrada de la fábrica, aquí para sacar los gases incondensables de las tachas. El departamento de tachas ya ha dicho que es donde se hacía el grano de azúcar. Por ejemplo, allí a nosotros decían los cocedores, pero más bien decían los antiguos, decían los maestros de azúcar. Y ahí pues he estado trabajando por toda la vida. Y en la fabricación del azúcar, ahí saca una miel, que le llaman miel rica y miel pobre. La miel pobre sirve para hacer cocidos de segunda, y cocidos de segunda que sacan melaza, y la melaza es la que pasa a la destilería para hacer el alcohol.
primer lugar lo que había era unos tanques de levadura de la cual se sembraban en el laboratorio. El mosto se componía de la melaza, que era lo que eran las mieles de la centrifugación de segunda y tercera, que eso ya no servía para nada, ahí ya no se le podía sacar más el grano. Entonces esa la pasaban aquí a la destilería, a propósito, y lo iban pasando a lo que es los medidores. Pasaban la melaza diluida a los medidores, allí la agregaban ácido sulfúrico y potasa y algunos abonos más y comida. Y eso se lo agregaban a una siembra de levadura, muy pequeña, pero que se iba engordando, le iban echando de comer, hasta que en el laboratorio ya le decían a la fermentación, a base de partes y análisis y demás, le decían que lo mataran, es decir, que no le echaran más de comer, porque esto rebozaría, aquello sería enorme, de grande. Entonces ya cuando la uva estaba muerta, se le llamaba, ya los microbios estaban ya casi muertos, ya no estaban fermentando, ya habían fermentado, eso se le llamaba que era el mosto. Y de ahí pasaban a las columnas de destilación. Y en las columnas de destilación ahí se hacían varios alcoholes, cabezas, colas, medianos, en fin, y el rectificado. El rectificado es el 96,6, que ese es el bueno, ¿no? Pero por los otros pues sacaban para las pinturas, para los cosméticos, para las colonias y solventes y demás, ¿no? Y ya, pues pasa al envasado de azúcar, y ya está. No hay más otra cosa. Estos son depósitos de fuel para alimentar las calderas, que antes se alimentaba con carbón, y ahora se hace con fuel. Y las aguas vienen para aquí al decantador para depurarlas, porque ya prohibieron de que se metieran en el arroyo, en el arcipélago. Y ese es todo el proceso que lleva la fábrica. Yo pasé a encargarme de toda la parte esta de lo que era la entrada de remolacha, desde el laboratorio donde entraban los camiones, lo que era las tajeas, y la entrada de la remolacha a la fábrica. Que la calera era donde se hacía la caja, se echaba una serie de piedras, carbón, estaba siempre encendida, y por abajo se iba sacando la caja, había una cinta metálica donde se echaba la caja, y se subía a las calderillas y ya se diluía para el sistema del azúcar. La chimenea chica, porque es que aspiraba los humos de caldera que estaban aquí, que era una caldera de hogar interior, salía por aquí, que eran de la destilería expresamente. Y la otra chimenea, nuestra, la grande, que está aquí, era la que absorbía los humos de las calderas de la fábrica. La sirena, la primera, a 8 menos 10, y luego a las 8. Luego ya sonaba a la 1 y a las 5. Aquí en esta casa vivía el mecánico, el contramaestre, el maestro escuela, la maestra. También llevaba a la cantina, tuve unos pocos de años. La cantina estaba, antes la llevaba casi al final, donde estaba el grupo de la remolacha, estaba la bácula allá abajo Bertó, al final Bertó. Entonces eso lo llevaba a Mendoza. Y ya después pues la cogí yo, que la pusieron, la cantina la pusieron en donde estaba la fonda. Conforme entraba donde estaba la bácula, por enfrente de la bácula, ahí estaba la fonda, que antes estaba la fonda y por detrás, antiguamente era un ecolomato, donde se sacaba los azucareros, sacaba todo lo que le hacía falta para la casa. Pues la fonda era cuando venían destacados de otras azucareras, por ejemplo, para la campaña, que hacía falta un soldador, o un mecánico, o un encargado para cualquier departamento, 1, 2, 3, y entonces se quedaban ahí en la fonda. Era entrar al azucarero, lo que es la puerta, en la misma puerta, a mano izquierda, entrando por la azucarera, a mano izquierda, ahí estaba la portería pequeña. Y la piscina, pues es una piscina de la fábrica, que la había hecho la fábrica, y mediante unas tarjetas, pues entraba ahí a bañarse, a hacer uso de lo. Por la mañana era toda a limpieza, ya luego por la tarde, por cuidado, de la grande, de la chica, que los chicos los que metieran la grande, y los grandes que metieran la chica, lo mismo. Por ejemplo, la piscina
la piscina en verano, ahí nos reuníamos toda la chavalería de la azucarera, desde que abría hasta que cerraba. Pues sí que iba, porque aquello desde luego, a pesar de que era para los fríos, iban muchos invitados también, pero tenían que hacer unas tareas. Según me decían a mí, pues tenías que hacer. Allí no podías ir tú con tu novia a andar besante, ni empujones, todo eso lo castigaba yo, que era la ordenanza que yo tenía. Y después pues, también otro privilegio que teníamos, que era un viaje que nos daban a Zarán, de un mes, prácticamente todos gastos pagados, excepto lo que tú te gastas, ¿no? Y aparte pues íbamos a varios sitios, a Bilbao, a Las Yolas, a sitios del norte. Yo creo que era desde los 8 hasta los 14 años, ese rango de edad. Recuerdo que había un autobús que venía desde Jerez de la Frontera, nos recogía a nosotros, luego íbamos a recoger a Córdoba, a los de Córdoba, y había veces que parábamos en Madrid a recoger a los de las oficinas centrales. Bueno, por los que trabajábamos en la azucarera, teníamos una serie de ventajas, ¿no? Teníamos un colegio, que ahí no entraban nada más que los hijos de los azucareros. Teníamos un día de fiesta que se celebraba solamente aquí en la azucarera, que era el día de San Fernando, que se celebraba una comida que la hacía la azucarera. A la hora de hacer trabajos eventuales se tenía mucho en cuenta el que fueras hijo de empleado. Entonces, a poco, o sea, una formación adecuada, hay una vacante para hacer una campaña, ya sea en Los Rosales o en Córdoba o en Jerez, pues normalmente si se podía tirar del hijo de un empleado, pues se hacía. Pues la principal ventaja de ser hijo de empleado pues, era el vivir en una casa que nos la proporcionaba la empresa. Tenías la luz pagada, el agua, la calefacción si hacía falta. Yo vivía en La Paz con Fernando, me dieron una casa como empleado y eso significaba que tenía que estar las 24 horas disponibles. Estábamos en el cine a lo mejor con la novia, con tal, y sentía el vapor, o la válvula de escape de vapor que echaba a la calle, pues ya pasaba algo. Pegaba la novia del vecino y venía corriendo, pero directamente para la fábrica. Hombre, bien, para que te teníamos el estrés, mucha responsabilidad, pero que se trabajábamos mucho. Había trancado el espiral de pulpa y me mandan a quitar pulpa. Y le dije que no, yo siempre yo quería quitar pulpa, necesita. ¡Zim! Me zumbaron una buena galleta y me parece que yo quitaba más pulpa que ninguno. Digo, y ahora iba mi padre y se lo decía, que me iba la otra. Pero a nuestro nos enseñaron así, a sangre y fuego, y así lo defendíamos. Y no había problema de que si te pagan, que si no te pagan, aquí llegaba a la decena, como se decía antes, y la tierra larga, y ya no había problema, ya te lo ingresaban en el banco, pero que no había problema nunca de cobro, nunca. La azucarera desde que picaba, todo era chungo, porque se trabajaba a una temperatura bastante elevada. Entonces mi trabajo, yo tuve la suerte que coincidí con buena gente, entré en el departamento de Molino y prácticamente hasta que se cerró. Unas veces trabajando en Molino y otras veces afilando cuchillas. Respecto a los oficiales que yo tenía de electricidad, pues eran todos muy buenos, cada uno tenía su técnica, pero para mí el que siempre destacó fue Juan Díaz García, que la técnica de ese hombre yo la he aplicado siempre, me ha funcionado muy bien. Él me decía cuando entrábamos a la azucarera que provocara averías mentales. Por ejemplo, si hay una máquina que se para, ¿qué es lo que yo haría? ¿A dónde saldría corriendo primero? ¿Para el turbo? ¿Para la máquina de adelante? ¿Para el departamento de adelante? ¿Para el departamento de atrás? A ver para dónde tiraba, ¿no? En campaña sí.
En campaña, hombre, normalmente de bomba. Cualquier motor que había que quitarlo y poner otro. La difusión era una cosa que algunas veces daba problemas, porque los marcos a lo mejor se partió alguno y se atravesaba, y entonces había que... Eso era una avería de envergadura. La fábrica se modernizó porque había unas difusiones que eran de vaso, se pasaba el agua así, eran unos chismes, unos cacharros que tendrían 6 o 7 mil litros. Y cuando se modernizó, como se montó una difusión continua, que ya no era esta, era una difusión que tenía una serie de bombas, y entonces las bombas iban metiendo agua y sacando agua, y aquello iba muy despacio, con unas cribas que tenían 6 metros de anchura, y llevaba una altura de cosetas de 70 centímetros. Era una vida muy rutinaria, 9 meses de reparaciones y de poner a punto la fábrica para luego estar 3 meses en verano trabajando 24 horas al día sin parar. Porque la azucarera no solamente era la campaña del azúcar, tenía la alcoholera, y eso estaba trabajando prácticamente casi todo el año. Porque en la fábrica, una vez que terminaba la actividad de lo que era la molienda, ya se empezaba a hacer una reparación de cara al año siguiente, y las remodelaciones necesarias hubiese que hacer. Se hace la campaña aquí y después salía se hace la campaña afuera, porque claro, aquí se hacía en el tiempo de verano y allí se hacía más bien en invierno. Estuve en La Poveda, en Toro, en Ciudad Real, en Arganda, sí, una pila fábrica de corrido. Terminaba la campaña aquí, encargado de difusión, me mandaban al norte. Entonces ya después, en febrero por ahí, yo iba mirando el Ebro, nos veníamos para acá y me metía en reparación. Norte, yo he estado yendo sobre 17 años en el norte, en todas las azucareras, 8 años en León, tal y cual, ¿no? Y recuerdo que yo iba a León de vacaciones. Sí, iba de vacaciones. Allí, en 8 años que estuve allí, tan solo se paró una vez el turbo. Aquí había 10 que se paraban 3 veces. Y yo cuando estaba en la fábrica me daba mucha alegría cuando me decían, van a entrar los eventuales el lunes. ¿Cuándo van a entrar? Pues van a entrar 70. Me daba mucha alegría, la verdad. De hecho, la última campaña que se hizo, que no se hizo reparación ninguna, pues fue fabulosa. Esta fábrica molía aproximadamente cuando se montó, en el año 26, murió en primera campaña, molía unas 600 toneladas al día, y después cuando ya se ha quitado ya molía cerca de más de 3.000 toneladas. Esta fábrica ha sido la matriz de todas. De aquí salía todo. Y es la primera que cerraron, no sé por qué. Yo creo que se juntaron muchos factores. Uno de los principales, creo yo, fue que la remolacha parece ser que no tenía la suficiente riqueza como para que fuera rentable. El coste del azúcar, que la traían de Francia, la traían de la Comunidad Económica Europea, más eso, y aquí se encarecía mucho. Bastante mejor azúcar, pero claro, el coste era más superior al que traían de por ahí. Bien, la azucarera yo creo que cerró por cosas, me imagino que por cosas políticas, o intereses políticos, o intereses de ellos, ¿no? Por lo mismo que cerraron tantísimas otras azucareras. Porque se iban las nuevas tecnologías, procesos cada vez más automatizados, cada vez más eficientes. Entonces eso hicieron que tuviera que reducirse de alguna manera el personal. Había que luego para la contaminación había que modernizarla muchísimo y casi no mereció la pena. Eso fue lo que nos dijeron. Y claro, de momento que la azucarera se cerró, se fueron mucho dinero de aquí. Porque todo el dinero que había de los obreros, que se gastaba aquí en Rosales, ese dejó de entrar. Cuando cerró la fábrica, pues nos distribuyeron a varios puntos de
y a nosotros fuimos 15 a Villarrubia. Creíamos que sí, iba a ser la ruina del pueblo y tal, que se iba a formar, que, ¿viste? Si yo, mi intención era de arreglar la lavadora y monté una empresa con 18 tíos trabajando, de aquí del pueblo. Eso era una maravilla, pero claro, había que ser un poco torero, ¿no? Y valiente.